Amigos míos, escuchen esto no solo con sus oídos, sino con el alma, porque lo que voy a decirles puede doler, pero también puede sanar. He venido a hablarles de un error silencioso, uno que muchos cometen sin saberlo, uno que está arruinando su relación con Dios, uno que impide que su alma se eleve en la oración. Rezas, sí, pero no lo haces bien, y por eso no lo sientes, por eso no lo escuchas. Por eso, muchas veces, terminas con el corazón igual de vacío que antes de arrodillarte. Hoy, Santa Teresa te advierte, no toda oración llega al cielo, no toda palabra dirigida a Dios toca su corazón, no todo rezo transforma, porque hay oraciones que nacen solo de los labios y no del alma. Hay rezos que se dicen por costumbre, por miedo, por deber, y no por amor. ¿Te has preguntado por qué oras y aún así no cambia nada dentro de ti? ¿Por qué sigues con ansiedad, con culpa, con ese vacío que no se llena? ¿Por qué sientes que estás hablando al viento? Es porque no has aprendido el verdadero secreto de la oración. Y hoy, por gracia divina, lo vamos a descubrir juntos. Muchos cristianos rezan como si Dios fuera un extraño. Le hablan como quien repite una fórmula, esperando que funcione. Como si decir ciertas palabras con voz suave o cerrar los ojos con fuerza bastara. Pero la oración no es una transacción, no es magia, es comunión, es relación, es encuentro. Santa Teresa lo dijo con claridad, orar no es pensar mucho, sino amar mucho. Y amar no se hace con la lengua, se hace con el corazón. Cuando tú oras, ¿amas a Dios o solo le temes? ¿Le hablas como padre o como juez lejano? ¿Te abres como hijo o recitas como esclavo? Jesús mismo nos enseñó cómo orar, no con muchas palabras, sino con palabras verdaderas. Dijo, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Pero muchos oran con prisa, en medio del ruido, sin cerrar la puerta del alma. Hablan sin pensar, repiten sin sentir. ¿Cómo va a descender el Espíritu en un alma distraída, tensa, sin recogimiento? No es que Dios no escuche, es que tú no estás presente. Rezas con el cuerpo, pero no con el corazón. Y eso es rezar mal. La oración verdadera nace del silencio interior, de esa rendición profunda que quiebra el orgullo, de ese momento en que dejas de buscar respuestas y solo buscas su presencia. La oración que transforma es aquella en la que te desarmas, en la que lloras, en la que te callas y dejas que Él hable. Pero para llegar allí, tienes que desaprender mucho de lo que te enseñaron. ¿Alguna vez sentiste que Dios estaba lejos, aunque orabas todos los días? ¿Alguna vez rezaste tanto que te dolía el alma pero no sentiste paz? Escríbelo en los comentarios. No te calles. Tal vez lo que tú has vivido, otro también lo está sintiendo ahora. Santa Teresa pasaba horas en silencio, sin decir nada, solo estando con Él, solo dejando que su alma se uniera al fuego divino, porque entendió que la oración no es llenar el cielo de palabras, sino dejar que el cielo te llene a ti. Pero vivimos en una época de velocidad, de urgencia, de ruido. Queremos oraciones rápidas, respuestas inmediatas, milagros sin transformación. Y eso no es cristianismo, eso es ansiedad disfrazada de fe. Dios no es una máquina de deseos, es un Padre que anhela tu corazón, que quiere que lo busques no por lo que puede darte, sino por lo que Él es. Pero si rezas solo para que te saque del apuro, si rezas solo para calmar tu culpa, entonces no estás orando, estás negociando. Y Dios no negocia, Él ama, Él transforma, Él espera que tú también te entregues por completo. La razón por la que no sientes a Dios es que no te das del todo. Rezamos con reservas, pedimos perdón, pero no soltamos el pecado. Pedimos luz, pero no dejamos de caminar en la sombra. Pedimos amor, pero no abrimos el corazón. Y mientras haya miedo, orgullo o distracción, la oración no podrá elevarse. Santa Teresa decía, un alma que no ora es un cuerpo sin alma. Pero yo te digo, un alma que reza mal es un alma dormida, una alma que vive repitiendo oraciones sin vida. Está estancada, no avanza, no crece, no se transforma. Y eso no es culpa tuya, es lo que te enseñaron, es lo que viste. Pero hoy, gracias a Dios, puedes despertar, puedes volver a aprender, puedes empezar a orar de verdad.
no como quien cumple, sino como quien ama. Si alguna vez te sentiste seco en la oración, si alguna vez dudaste de que Dios te escuchara, si alguna vez dejaste de rezar porque sentiste que era inútil, hoy es el día para volver, para vaciar el alma, para dejar que Él te enseñe a orar como Jesús oraba, con el corazón en carne viva, con lágrimas, con rendición total. Pero aún queda mucho por decir, porque no basta con saber qué es rezar mal, hay que aprender a rezar bien. Y eso te lo revelaré en la segunda parte. Y quizá te estés preguntando, ¿cómo se llega entonces a esa oración viva que transforma el alma? ¿Cómo se pasa del rezo mecánico a la comunión que derrite los muros del corazón? La respuesta, aunque profunda, es sencilla. Se comienza por el arrepentimiento sincero, porque nadie puede entrar en la presencia de Dios si antes no limpia su interior. ¿Y cómo se limpia el alma? Con verdad, con humildad, con ese reconocimiento sincero de que has intentado orar por tus fuerzas, sin entender que la oración no es un deber que cargas, sino una gracia que Dios derrama cuando hay un corazón contrito y humillado. David lo sabía, por eso escribió en el Salmo 51, 17, «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Si tu oración no nace de esa tierra quebrada, difícilmente llegará más allá de tus propios pensamientos. Santa Teresa nos enseñó que muchas veces no es el demonio quien interrumpe nuestra oración, sino nuestro propio ego, porque en vez de acercarnos a Dios como hijos necesitados, nos acercamos como quienes reclaman, exigen, argumentan, como si Dios nos debiera algo, y ahí está el error más profundo. Cuando haces de tu oración una lista de pedidos sin rendición, cuando usas a Dios como último recurso en vez de como primer amor, tu oración pierde el poder de tocar el cielo. Porque Dios no responde a fórmulas, Él responde al hambre. Aquel que ora con hambre espiritual, que busca a Dios no por lo que puede darle, sino por lo que Él es, ese sí será escuchado. Porque como dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muchos cristianos dicen, yo oro, pero no siento nada. Y aquí hay que hacer una pausa profunda, porque sentir no siempre es sinónimo de estar en la presencia de Dios. A veces, Dios te hace pasar por el desierto del silencio para purificar tu fe. Pero si durante meses, o incluso años, no sientes ni cambio interior, ni arrepentimiento, ni quebranto, ni obediencia más profunda, entonces algo no está bien. Rezar no es solo hablar, es también escuchar. Y cuando oras bien, tu vida cambia, tus decisiones cambian, tus deseos cambian, porque has estado con Dios, porque lo has dejado hablarte, porque lo has dejado tocarte. Santa Teresa decía que había almas que pasaban toda su vida rezando sin nunca haber conocido al esposo del alma. Personas que han repetido oraciones sin jamás haber sentido la dulzura del Espíritu Santo. Y eso es trágico, porque es como tener una fuente de agua viva delante y morir de sed. ¿Y sabes por qué ocurre? Porque no quieren rendirse, porque oran a Dios, pero no se entregan, porque rezan, pero no escuchan, porque piden, pero no obedecen. Por eso Jesús dijo con tanto dolor en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y si el corazón está lejos, entonces la oración es ruido, no relación. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces oras solo cuando tienes miedo, cuando estás en peligro o cuando necesitas algo urgente? ¿Cuántas veces te has acercado a Dios solo en tiempos de necesidad, pero lo olvidas en los días de calma? Ese tipo de oración no es amor, es interés. Y aunque Dios es misericordioso y muchas veces responde aún en medio de nuestra inmadurez, no es ese el tipo de comunión que Él desea. Él quiere un corazón constante, una relación firme, un amor que no dependa de las circunstancias. Así como dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No solo en momentos de angustia, no solo cuando el alma está rota, también en los días buenos, en los días normales, en los días donde no necesitas nada más que su presencia. Es ahora donde debes preguntarte en serio, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Qué tan dispuesto estoy a callar mi mente,
a dejar el teléfono a un lado, a entrar en lo secreto, a quedarme en silencio largo rato solo para estar con Él sin pedirle nada? ¿Cuánto deseo realmente a Dios? Porque si la respuesta es poco, entonces no se trata de que Dios no te escuche. Se trata de que tú no lo estás buscando como deberías. Comenta con sinceridad. ¿Sientes que has estado orando sin sentir a Dios? ¿Crees que estás rezando más con los labios que con el alma? Escríbelo ahora, no temas. Tu testimonio puede ser el espejo de otro. Y si has llegado hasta aquí, déjame decirte que estás más cerca que nunca de una verdadera transformación en tu vida de oración. Pero todavía no es todo. Aún hay algo que debes saber. Hay errores más profundos que aún no hemos revelado. Hay verdades escondidas sobre cómo debe prepararse el alma antes de orar, sobre cómo abrir el corazón, cómo reconocer los bloqueos espirituales que impiden que la oración suba al cielo. Porque si no conoces estos principios, podrías seguir rezando con buenas intenciones, pero sin fruto. Por eso te digo, quédate hasta el final del video. No te vayas, no apagues ahora, porque lo que viene puede ser lo que te libere del silencio espiritual. Lo que viene puede ser el comienzo de una nueva intimidad con Dios como nunca antes la has vivido. Y si llegaste hasta aquí, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Así que no lo apagues, no lo ignores, permanece, porque solo así lo vas a lograr. Y ahora que sabes que no basta con repetir palabras, que no basta con cerrar los ojos y mover los labios si el alma sigue dispersa, es momento de hablar de algo que pocos se atreven a mencionar: los obstáculos invisibles que impiden que la oración suba al cielo. Porque no es solo que reces mal por falta de técnica, sino que quizás estés orando desde un corazón dividido, endurecido o contaminado. Y sí, cuesta escuchar esto, pero es necesario, porque mientras no limpies el terreno, la semilla de la oración no podrá dar fruto. ¿Sabías que uno de los mayores enemigos de la oración es el rencor? ¿Cuántos de ustedes oran todos los días, pero guardan resentimiento contra un familiar, contra una pareja, contra una amistad que los traicionó? Jesús fue clarísimo en Marcos 11:25 cuando dijo: «Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». No dijo «si puedes» o «cuando lo sientas», dijo «cuando estés orando». El perdón es el filtro por donde pasa toda oración verdadera. Y si no hay perdón, no hay comunión. No importa cuánto llores, cuánto supliques, cuánto repitas oraciones hermosas. Si hay amargura en tu corazón, tu oración está siendo retenida. Santa Teresa decía que muchas almas se estancan en la vida espiritual porque no quieren soltar una herida. Se han acostumbrado tanto al dolor que lo convirtieron en identidad. Pero Dios no puede llenarte si tú no te vacías primero. Y eso incluye soltar esa rabia, esa frustración que llevas escondida incluso cuando te arrodillas. ¿Cómo puedes decirle Padre Nuestro a Dios si no puedes mirar con amor al prójimo que te hirió? ¿Cómo puedes pedir misericordia si tú no estás dispuesto a mostrarla? No te engañes, amigo. La oración no se mide por cuántas veces repites un rosario o cuántos minutos pasas hablando. Se mide por el fruto que deja en ti. Y si después de orar sigues igual de impaciente, igual de orgulloso, igual de duro, entonces no estás orando, estás hablando solo. Escríbelo en los comentarios si alguna vez sentiste que tus oraciones no pasaban del techo. Si alguna vez tuviste que perdonar a alguien para volver a sentir la paz en la oración. Tu experiencia puede sanar a otro que esté luchando ahora mismo con eso. Y no se trata solo del perdón, también se trata de la obediencia. Porque muchos quieren orar, pero no quieren cambiar. Quieren seguir orando mientras continúan en pecado. Quieren rezar, pero no renuncian a esas prácticas ocultas que saben que no agradan a Dios. Y eso no funciona así. Isaías 59:2 lo dice con fuerza: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». ¿Lo entiendes? A veces no es que Dios esté lejos, es que tú estás escondido detrás de tu propio pecado y no puedes esperar que una oración hecha desde la desobediencia tenga el mismo poder que la oración del justo que camina en santidad. El Salmo 66:18 también lo confirma.
Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto no significa que tienes que ser perfecto para orar, pero sí significa que debes ser sincero, que debes acercarte con el deseo real de arrepentirte, de cambiar, de rendirte. Dios no busca oraciones bonitas, busca oraciones verdaderas, corazones dispuestos, almas quebradas que digan: Señor, ya no quiero seguir fingiendo, quiero orar desde lo profundo, quiero orar y que tú respondas, quiero volver a sentirte. Y aún hay otro obstáculo del que pocos hablan: la distracción. Vivimos en un mundo donde el alma no sabe estar quieta. Oramos mirando el reloj, pensando en las redes sociales, en los pendientes del día, en el teléfono que vibra. Santa Teresa se quejaba de eso hace siglos, y aún no existía el ruido de las pantallas. Decía que la mente es como un mono suelto que salta de un pensamiento a otro. Pero también decía que si el alma persevera, si insiste, si lucha por la atención, el Espíritu Santo vendrá en su ayuda. Porque orar no es fácil, es una batalla, una lucha contra el mundo, la carne y el diablo. Pero si tú no luchas, si tú no resistes, si tú no entrenas tu alma, entonces jamás entrarás en la oración verdadera. Jesús se lo dijo a sus discípulos en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso debes vigilar. No solo orar, orar con vigilancia, orar con conciencia, orar con el alma despierta. Y hay algo más que no podemos ignorar. Muchos no sienten a Dios en la oración porque no conocen su palabra. ¿Y cómo puedes hablar con alguien que no conoces? ¿Cómo puedes reconocer su voz si no sabes cómo habla? La Biblia es la voz escrita de Dios, y cuanto más la leas, más viva será tu oración. Jesús dijo en Juan 15:7, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Lo ves? La oración eficaz está ligada a la palabra. No puedes separar una cosa de la otra. Si oras sin palabra, oras sin dirección. Si lees la Biblia sin orar, solo acumulas conocimiento sin transformación. Pero cuando unes ambas, el cielo se abre, el fuego desciende, la presencia de Dios se manifiesta. Si alguna vez experimentaste una oración poderosa que te cambió por dentro, que te hizo llorar, que te hizo perdonar, que te llevó a actuar, cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros a buscar ese tipo de comunión. No te calles. No guardes lo que puede ser luz para alguien más. Pero aún no hemos terminado. Todavía queda mucho por revelar. Hay una clave más profunda que conecta el alma directamente con Dios. Una verdad que Santa Teresa descubrió en sus momentos más íntimos de oración. Una clave que, si la aplicas, no solo sentirás a Dios, sino que Él comenzará a hablarte con claridad, a dirigirte, a sanarte, a transformarte desde dentro. Y si quieres conocer esa clave, si de verdad anhelas que tu oración nunca más sea la misma, entonces no te vayas. Quédate hasta el final del video, porque lo que sigue es lo que puede marcar la diferencia entre una vida espiritual dormida y una vida encendida por el fuego del Espíritu Santo. No apagues esta palabra, no cierres la puerta justo cuando Dios está a punto de entrar, porque si te vas ahora, no lo vas a lograr. Y ahora que hemos recorrido los errores que impiden que la oración llegue al corazón de Dios, toca hablar de lo que muchos ignoran, la verdadera disposición interior que transforma toda oración en fuego. Porque rezar no es solo cuestión de repetir palabras santas, ni de adoptar una postura reverente por fuera, sino de rendirse por completo por dentro. Santa Teresa decía que hay oraciones que no tocan a Dios porque el alma no se ha vaciado de sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras oras desde la autosuficiencia, desde el orgullo espiritual, desde la rutina vacía, no estás adorando a Dios, estás adorándote a ti. Y eso, aunque sea difícil de aceptar, es una trampa silenciosa en la que caen muchos cristianos sinceros. Piensan que porque oran todos los días ya están bien con Dios, pero no se dan cuenta de que su oración se ha convertido en una repetición mecánica sin hambre, sin fuego, sin entrega real. Y Jesús fue claro en Lucas 18, cuando contó la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres,
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Pero el publicano, sin atreverse ni a levantar la vista, solo dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús remató, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón, no el currículum espiritual, y es ahí donde muchos fallan. Rezan, pero no se rinden, oran, pero no se quiebran, hablan con Dios, pero no lo dejan gobernar. Quieren que Dios entre en sus vidas, pero sin mover los muebles. Y la oración verdadera, la que cambia el alma, es esa que dice, Señor, haz lo que tú quieras conmigo, aunque me duela, aunque no lo entienda. Es esa oración que nace de la confianza absoluta, de la fe radical, de la entrega sin condiciones. Santa Teresa la llamaba oración de abandono, porque es la que nace cuando el alma ya no quiere controlar, ya no quiere negociar, ya no quiere dirigir a Dios, sino que se deja moldear como barro en manos del alfarero. Esa es la oración que traspasa los cielos, porque no nace del ego, nace del espíritu. Pero hay algo más, algo que pocos enseñan y que transforma por completo la experiencia de orar, el silencio interior. Porque si bien la oración puede comenzar con palabras, debe madurar hacia el silencio. No el silencio de quien se queda sin qué decir, sino el silencio reverente del alma que ya no quiere hablar más, porque ha comenzado a escuchar. Santa Teresa decía que el alma que se acostumbra a vivir en ese silencio ante Dios se vuelve fuerte, se vuelve libre, se vuelve capaz de amar. Y esto es algo que el mundo moderno ha olvidado, porque estamos tan saturados de ruido, de estímulos, de urgencias, que no sabemos estar en quietud. Pero el Salmo 46, 10 nos lo recuerda con poder. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice, hablad mucho o repetid oraciones largas. Dice, estad quietos, porque solo en el silencio del alma Dios puede revelarse con claridad. Solo en la calma interior su voz se distingue de los pensamientos humanos. Y si no entrenas tu alma para estar en silencio, siempre confundirás tus emociones con la voz de Dios. ¿Alguna vez experimentaste ese silencio santo en la oración? Ese momento donde ya no querías decir nada más, sino solo estar en su presencia. Escríbelo en los comentarios. Ese testimonio puede despertar hambre en otros. No subestimes el poder de compartir lo que has vivido en lo secreto. Y si nunca lo has vivido, no te preocupes, estás a tiempo. Pero tienes que entender esto. El silencio interior no llega por casualidad. Es fruto de la perseverancia, del recogimiento, del combate contra la distracción, del deseo sincero de encontrar a Dios no por lo que pueda darte, sino por lo que Él es. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia. Tu oración ya no es una obligación, es un anhelo, ya no es un esfuerzo, es un descanso, ya no es un monólogo, es un encuentro. Pero incluso eso no es todo. Aún hay una dimensión más profunda, algo que Santa Teresa experimentó en los niveles más altos de la vida espiritual, algo que está reservado para aquellos que no solo oran con constancia, sino que también oran con amor ardiente, porque el amor es la clave, el amor es el fuego que da vida a cada palabra. Sin amor, la oración es un eco seco. Con amor, es llama viva, y ese amor no se produce por emoción, sino por gracia. Por eso debes pedirlo, por eso debes orar como Santa Teresa oraba, Señor, o te amo o no te amo, pero si no te amo, haz que te ame. Esa oración humilde, sincera, pobre, es la que toca el corazón de Dios, porque Él no desprecia al alma que se sabe débil, pero lo busca con verdad. Y aquí es donde muchos fallan sin saberlo, porque oran con frialdad, con distancia, con formalidad religiosa, sin darse cuenta de que Dios no quiere oraciones perfectas, quiere oraciones sinceras, quiere que le hables como hijo, como hija, como quien necesita respirar. El Cantar de los Cantares lo expresa con una belleza profunda cuando dice, déjame oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu aspecto. Cantares 2:14. Dios anhela tu voz, no porque la necesite, sino porque te ama. Porque fuiste creado para hablar con Él, porque tu alma nunca será plena hasta que no entre en ese diálogo continuo con su Creador. Y aún así hay algo más, algo que nadie debería perderse, una revelación sobre lo que ocurre en lo invisible cada vez que oras bien, algo que Santa Teresa vio con claridad y
y que puede despertar una fe más firme, más viva, más segura en tu interior. Porque mientras tú oras en lo secreto, en los cielos se libra una batalla, y si no entiendes lo que está ocurriendo detrás del velo, puedes rendirte antes de tiempo. Por eso, no te vayas aún, quédate hasta el final, porque lo que viene es clave para entender por qué a veces oramos y no vemos resultados inmediatos, por qué sentimos oposición, por qué el enemigo ataca con fuerza cuando más oramos. Y si no conoces esa verdad, jamás perseverarás. Pero si te quedas, si escuchas lo que sigue, entenderás por qué tu oración vale más de lo que piensas. Así que quédate, porque si te vas ahora, no lo vas a lograr. Y es aquí, en este punto del camino, cuando el alma que ha comenzado a orar con sinceridad empieza a enfrentarse a algo que no esperaba: resistencia espiritual. Porque en el instante en que un cristiano se decide a orar de verdad, con el corazón abierto, con hambre genuina de Dios y no solo por rutina, comienza una guerra invisible, una guerra silenciosa pero feroz, en la que se disputan su atención, su perseverancia y su fe. Y si no sabes que esto ocurre, puedes confundirte, puedes pensar que estás haciendo algo mal, puedes sentirte frustrado porque no ves frutos inmediatos, pero escucha esto: cuando tú oras desde el corazón, el infierno tiembla, porque el alma que ora es un alma peligrosa para el reino de las tinieblas. Por eso muchos sienten más distracción justo cuando van a orar. Por eso aparecen llamadas, pensamientos, ruidos, cansancio repentino. No es casualidad, es oposición espiritual, y debes estar despierto para reconocerla. Daniel lo vivió en carne propia. Oró y ayunó durante 21 días y no recibió respuesta. Pero cuando el ángel llegó, le dijo en Daniel 10:12-13: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Entiendes? Desde el primer día Dios escuchó, pero hubo batalla en los cielos. Y así es contigo. Tal vez sientes que tu oración no tiene poder, pero en lo invisible hay ángeles peleando. Hay respuestas en camino. Hay rompimientos a punto de manifestarse. Santa Teresa también hablaba de esto. Decía que había momentos en que el alma sentía un bloqueo inexplicable en la oración, una especie de muro invisible, una pesadez del espíritu que no sabía de dónde venía. Pero no era Dios quien se alejaba. Era la resistencia que el alma enfrentaba por estar avanzando en lo espiritual. Porque el enemigo no molesta al alma dormida, no ataca al cristiano tibio. Pero cuando ve que un alma comienza a orar de verdad, cuando ve que alguien se está despertando espiritualmente, cuando siente que una vida está siendo tocada por el fuego del Espíritu, entonces reacciona. Por eso Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si ignoras esto, puedes rendirte justo antes de recibir. Puedes pensar que estás fracasando cuando en realidad estás a punto de vencer. Es por eso que debes orar con perseverancia, no una vez, no 2 veces, sino hasta que el cielo se abra. Jesús enseñó esto en la parábola de la viuda persistente en Lucas 18. Una mujer que, aunque era ignorada por el juez injusto, siguió insistiendo hasta obtener justicia. Y Jesús lo dejó claro: si un juez injusto escucha por la insistencia, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial responderá a sus hijos que claman día y noche? Pero muchos cristianos oran un día y se desaniman al siguiente. Quieren una oración express, una fe instantánea, una respuesta sin lucha. Y eso no es cristianismo, eso es inmadurez. Porque el verdadero cristiano aprende a orar con constancia, con lágrimas si es necesario, con fe aunque no sienta nada, porque sabe que en el mundo invisible algo está ocurriendo. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que justo cuando empiezas a orar más profundamente, la vida se complica, el ambiente se pone tenso o tu mente se llena de dudas? Coméntalo ahora. No te calles, porque compartir tu batalla puede fortalecer a otro hermano que esté peleando la misma guerra sin saberlo. Tal vez hay alguien viendo este video que está a punto de rendirse, y tu comentario puede ser lo que lo sostenga. Y aquí hay algo que debes saber: cada oración que haces, cada vez que te arrodillas,
Cada palabra que sale de tu boca con fe es recogida en el cielo. Apocalipsis 5:8 dice que las oraciones de los santos son como incienso que sube ante el trono de Dios. ¿Puedes imaginarlo? No se pierden, no se olvidan, no desaparecen, suben, permanecen, son almacenadas como perfume ante su presencia. Y en el tiempo perfecto, cuando Dios lo determina, ese incienso se convierte en lluvia de bendición sobre tu vida. Por eso, aunque no veas resultados inmediatos, ora. Aunque no sientas fuego, ora. Aunque estés cansado, ora. Porque en lo invisible, el cielo se está moviendo. Pero aún queda una verdad más profunda, algo que solo los que perseveran en la oración llegan a experimentar. Algo que Santa Teresa describe como unión del alma con Dios, un estado donde ya no solo hablas con Él, sino que vives en Él, donde tu oración deja de ser palabras y se convierte en presencia continua. Pero esa unión no se alcanza por técnicas, se alcanza por hambre, por constancia, por amor, por entrega. Y en la siguiente parte te mostraré cómo se llega a ese nivel, cómo se vive esa unión, qué signos la acompañan, qué peligros hay que evitar, qué frutos produce en el alma, porque si logras entrar allí, tu vida no volverá a ser la misma. Así que no te vayas, quédate hasta el final del video, porque si no conoces esta verdad, no podrás alcanzar esa plenitud que tu alma anhela. Está al alcance, está cerca, pero si apagas ahora, si te desconectas en este punto, podrías quedarte a las puertas de lo que Dios preparó para ti desde antes de que nacieras. Quédate, porque si te quedas, lo vas a lograr. Y si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay un anhelo que no se conforma con una fe superficial, porque en lo más profundo de tu alma sabes que hay más, que hay un nivel de oración que no has alcanzado pero que te llama, te atrae como un fuego suave pero constante. Y es ese anhelo el que Dios mismo ha puesto en ti, porque nadie puede buscar a Dios si Él no lo ha buscado primero. Santa Teresa decía que cuando el alma empieza a sentir ese deseo de estar con Dios más allá de las palabras, más allá de los rituales, más allá del deber, es porque el mismo Espíritu Santo ha comenzado a despertarla del letargo. Pero esa etapa no es cómoda. Es como cuando un niño comienza a caminar por sí solo. Cae, se frustra, se cansa, pero si persevera, un día corre. Así es el alma en la oración profunda. Al principio se siente torpe, se distrae, no sabe si está orando bien o mal, pero si insiste con humildad, si cada día vuelve a ese lugar secreto, aunque sea con el alma hecha pedazos, entonces llega un momento donde ya no ora por obligación, ora porque no puede vivir sin ese encuentro. Y ese momento lo cambia todo, porque no solo transformas tu relación con Dios, sino que comienzas a ver cómo la oración afecta todo lo demás. Empiezas a reaccionar distinto ante la crítica, perdonas con más facilidad, tus decisiones se alinean con la voluntad divina, tu corazón se purifica. Y no porque tú seas más fuerte, sino porque has estado en la presencia de aquel que todo lo puede. Es como dijo Pablo en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y es esa transformación la prueba más clara de que estás orando como debes. Porque no se trata de sentir mariposas o emociones fuertes cada vez que oras. A veces, la oración verdadera ocurre en el silencio seco, en la oscuridad del alma, pero aún así produce fruto. Porque no es emoción, es comunión. Santa Teresa explicaba que en los niveles más altos de oración, el alma ya no habla, ni pide, ni argumenta. Solo contempla. Solo se rinde, solo ama. Y ese amor no es efusivo, no siempre se manifiesta con lágrimas o palabras bellas. A veces es una quietud tan profunda que el alma siente que no necesita nada más, como si hubiera encontrado su casa. Pero para llegar ahí hay que pasar por muchos desiertos. Hay que cruzar temporadas donde sientes que no avanzas, donde parece que Dios guarda silencio, donde todo en ti quiere abandonar. Pero si perseveras, si no te sueltas, si no te rindes, el Señor mismo saldrá a tu encuentro, porque Él no puede resistirse a un alma que lo busca con verdad. Jeremías 29:13 lo promete. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No dice con parte del corazón, ni cuando tengas tiempo. Dice de todo vuestro corazón.
Y ese es el secreto. El alma que busca a Dios con todo, termina encontrándolo todo. Y tal vez tú estás ahí, en ese punto intermedio donde ya no te llenan las oraciones mecánicas, pero aún no sabes cómo entrar en ese lugar secreto donde Dios transforma. Tal vez has probado métodos, guías, disciplinas, pero sientes que algo falta. Pues escúchame bien, lo que falta no es un método, es una rendición total, porque Dios no busca oraciones largas ni palabras elocuentes. Busca un corazón quebrantado, busca sinceridad, busca hambre. Así como en el Salmo 42:1, donde el salmista clama, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es el nivel al que debes llegar, clamar por Dios como si fuera agua en medio del desierto. Y cuando tu alma grite así, aunque sea en silencio, entonces el cielo responderá. Pero aún queda algo más, algo que muy pocos entienden. Y es que incluso cuando empiezas a experimentar la presencia de Dios en la oración, el enemigo no se queda quieto. Comienza a susurrar sutilmente. Esto es imaginación. Te estás engañando. No estás haciendo nada productivo. Estás perdiendo el tiempo. Porque si logra que dudes, que te distraigas, que te cuestiones, podrá apartarte del camino justo cuando estás a punto de entrar en la profundidad del Espíritu. Por eso Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Es decir, la oración debe ser acompañada de vigilancia, de discernimiento, de firmeza. No basta con sentir, hay que permanecer. No basta con buscar, hay que resistir. Y aquí te pido algo. Si alguna vez experimentaste ese tipo de oración que te dejó sin palabras, si alguna vez sentiste que Dios te tocó de una manera tan sutil que no podías explicarlo, compártelo en los comentarios, porque tu testimonio puede encender una chispa en otro que ha perdido la esperanza. No guardes lo que puede ser una luz, porque esta comunidad crece cuando compartimos lo que Dios hace en lo oculto. Y sin embargo, todavía no hemos llegado al final, porque hay una última clave que aún no te he revelado, una clave que explica por qué, incluso haciendo todo lo correcto, hay momentos en que el alma se enfría, se apaga, se estanca, y si no conoces esa verdad, podrías confundir una temporada de purificación con un rechazo divino. Podrías rendirte justo cuando Dios te está moldeando más profundamente. Así que no te vayas, quédate hasta el final del video, porque lo que viene es esencial para entender los silencios de Dios, los tiempos de sequedad, los periodos donde parece que Él no habla. Y si no entiendes eso, no lo vas a lograr. Y ahora, al acercarnos al núcleo de esta enseñanza, debemos hablar de algo que muchos cristianos viven pero pocos entienden. Esa dolorosa sensación de vacío, de sequía espiritual, de estar orando y sentir que Dios ya no responde, como si el cielo estuviera cerrado y tu alma sola. Es una oscuridad que asfixia, que pone a prueba la fe más sincera. Y aquí es donde muchos retroceden, abandonan la oración, se enfrían, se desconectan. No porque hayan perdido el amor por Dios, sino porque no soportan más ese silencio prolongado. Pero déjame decirte algo que Santa Teresa dejó escrito con fuego en sus obras y en su alma. Muchas veces, el silencio de Dios no es ausencia, sino purificación. Él está ahí, más cerca de lo que crees, pero está trabajando en lo más profundo, despojándote de todo apego, de toda imagen falsa, de toda seguridad humana para que tu fe no descanse en emociones, sino en Él y solo en Él. Porque la fe que ha sido purificada en el silencio es la que resiste las tormentas. ¿Recuerdas cuando Jesús durmió en la barca mientras la tormenta rugía? Él no estaba lejos, solo estaba probando la fe de sus discípulos. Mateo 8:26 lo deja claro. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Él estaba allí, aunque no hablaba. Él estaba allí, aunque no se movía. Y así está contigo ahora. Tú que me escuchas, tú que has orado durante semanas, meses, incluso años por una respuesta que no llega, por una sanidad, por una restauración, por una señal clara. Y te preguntas si Dios se olvidó de ti, si tu fe no es suficiente, si tus oraciones valen algo. Tú que has pensado en rendirte porque te pesa el alma, porque ya no sabes qué más hacer. A ti te hablo ahora con todo mi corazón. No estás solo.
Dios no te ha abandonado. Estás en medio de una noche oscura del alma, una etapa que vivieron los más grandes santos, una purificación que no destruye, sino que fortalece. Es el fuego que quema lo superficial para revelar el oro escondido en tu espíritu. Santiago 1:3-4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que ahora parece dolor, mañana será madurez. Lo que hoy te humilla, mañana te santificará. Y quizás pienses: ¿pero cómo salgo de aquí? ¿Cómo vuelvo a sentir la presencia de Dios? ¿Qué hago si ya no tengo fuerzas ni para orar? Escucha bien, cuando no tengas palabras, quédate en silencio. Cuando no tengas fuerzas, quédate de rodillas. Cuando no sepas qué decir, repite el nombre de Jesús como quien repite el nombre del amor. Porque a veces, el mayor acto de fe no es orar con fervor, sino permanecer aunque todo en ti te diga que te levantes y te vayas. Permanecer cuando no sientes nada. Permanecer cuando todo te duele. Permanecer porque sabes que Él es fiel, aunque tú no entiendas su manera de obrar. Isaías 30:15 nos recuerda: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El alma que descansa en Dios en medio de la noche más oscura está más cerca de la luz de lo que imagina. Y aún hay más. Porque muchos de ustedes no solo están luchando con el silencio de Dios, sino también con el sentimiento de indignidad. Se dicen a sí mismos: no soy digno de que Dios me escuche. He fallado tantas veces, he pecado, me alejé. ¿Cómo voy a pretender que Él me responda? Pero aquí viene la verdad que rompe esas cadenas. Dios no responde a tus oraciones porque seas perfecto. Él responde porque es Padre. Y un padre no abandona a un hijo que regresa con el corazón contrito. El Salmo 51:17 declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si tú vuelves hoy, si tú clamas con verdad, si tú reconoces tu necesidad, Él no solo te escuchará, te abrazará, te restaurará, te sanará. Porque el Dios al que oramos no es un juez frío, es un Padre lleno de ternura. Como el padre del hijo pródigo, que cuando vio a su hijo de lejos, corrió a su encuentro, lo vistió, lo besó, lo restauró. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy si te atreves a creer. Y ahora quiero que escribas en los comentarios si alguna vez viviste esa noche oscura del alma, si alguna vez te sentiste indigno y aún así volviste a orar. Tu historia puede despertar a otros. No subestimes el poder de tu testimonio, porque otros están luchando ahora mismo con los mismos miedos, las mismas dudas, los mismos silencios, y tu voz puede ser la lámpara que los guíe de vuelta al altar. Pero aún no hemos terminado, porque hay una revelación final que Santa Teresa dejó escondida entre líneas, una verdad tan profunda que puede transformar no solo tu oración, sino toda tu vida espiritual. Un secreto sobre cómo convertir cada momento del día en una oración viva, cómo caminar en constante comunión con Dios sin importar si estás en casa, en el trabajo o en medio del dolor. Y si no conoces esta verdad, corres el riesgo de encerrar tu vida espiritual en un cuarto, de pensar que Dios solo habla cuando oras de rodillas. Lo que viene puede romper ese muro, puede liberar tu alma de la rutina religiosa y llevarte a una vida donde orar sea respirar. Pero si no te quedas hasta el final, no lo vas a lograr, porque solo los que perseveran hasta el fin ven la plenitud de la promesa. Quédate, porque lo que viene es el principio de una vida completamente transformada por el poder de la oración. Y ahora que hemos recorrido este camino de luces y sombras, de preguntas sinceras y respuestas que solo se hallan en lo profundo del alma, es momento de recordarte que todo lo que has escuchado no es teoría ni religión vacía, es vida. Vida que arde en el corazón de los que aman a Dios con verdad. Vida que se revela cuando el alma se rinde, cuando el orgullo cae, cuando el cristiano deja de buscar sensaciones y empieza a buscar al Señor con el hambre del Espíritu. Has aprendido que la oración no siempre trae consuelos, que muchas veces trae silencio, lucha, purificación, pero también has visto que en ese silencio Dios está más presente que nunca. Has entendido que la oración no se mide por palabras bellas, sino por corazones rendidos.
has descubierto que el enemigo odia tu oración y por eso la combate, que tu constancia en medio del dolor es una ofrenda poderosa en los cielos, y que aun cuando te sientas indigno, Dios sigue esperando por ti, como el padre que mira desde lejos al hijo que regresa. Pero este es solo el comienzo. Todo lo que hoy has oído debe llevarte a actuar, a tomar una decisión espiritual. O sigues orando como hasta ahora desde la superficie, o decides sumergirte en la profundidad de la fe, donde ya no eres tú el que habla, sino el Espíritu quien intercede con gemidos indecibles. Romanos 8:26 dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y si tú le das permiso, si tú le entregas tu alma cansada, herida, inquieta, Él mismo te enseñará a orar, te guiará en el desierto, te revelará la presencia de Dios como nunca antes la sentiste. Pero debes quererlo, debes buscarlo con todo tu corazón y debes perseverar, aun cuando todo dentro de ti te diga que abandones. Ahora te pido que escribas en los comentarios, ¿qué parte de esta palabra tocó tu alma? ¿Qué revelación necesitas llevar a la oración esta noche? ¿Qué decisión vas a tomar a partir de hoy? No lo guardes solo para ti. Escríbelo, confésalo, deja que otros lo lean y se edifiquen también. Porque esto no es solo un video. Esto es una comunidad de almas que quieren aprender a orar, a amar, a rendirse. Y recuerda lo más importante, si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue Dios quien te trajo, fue Dios quien te llamó, fue Él quien permitió que tus ojos vieran esta enseñanza, porque quiere despertarte, porque quiere usarte, porque quiere hacer de ti un altar vivo donde su fuego no se apague jamás. Y aunque este video llega a su fin, la historia de tu alma con Dios apenas comienza. Aún quedan verdades profundas por revelar, enseñanzas que Santa Teresa dejó para aquellos que no se conforman con una oración superficial, secretos espirituales que pueden romper cadenas, encender tu espíritu y llevarte a una vida de oración constante, ardiente, transformadora. Así que asegúrate de ver el próximo mensaje, porque si crees que hoy has recibido algo fuerte, lo que viene será aún más poderoso. No te lo pierdas, porque si te lo pierdes, podrías estar dejando pasar la palabra que tu alma ha estado esperando durante años. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.